Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de El Cafecito de la Tarde aquí en Noticias Arapiquí, ya celebrando el bicentenario, celebrando la independencia de Costa Rica y estamos celebrando 200 años de vida independiente en nuestro país y en Centroamérica también. Estamos todos los centroamericanos celebrando estas fiestas patrias. 200 años, el bicentenario de nuestra independencia, y para eso hemos traído a un historiador, profesor e historiador muy conocido de Sarapiquí, especialmente de Río Frío, del Colegio de Río Frío, quien nos va a hablar un poco sobre cómo hacer patria, pero también vamos a hablar un poco de historia, sobre la independencia. ¿Cuáles son esas verdades y cuáles son esas mentiras de esa independencia? Y muchas cosas más. Bueno, vamos a presentar a nuestro buen amigo Leoncio Jiménez. Muy bienvenido, ya es parte del staff de Noticias Arapiquí y del Cafecito de la Tarde. Bienvenido, Leoncio. Muchas gracias y gracias por recibirme, Alfie. Y vamos a ver qué podemos hacer. La conversación de hoy, cómo nos fluye. ¿Verdad? Leoncio, eh, estamos muy complacidos. Yo me siento eh, orgulloso de estar celebrando estos 200 años. Y a veces los costarricenses tenemos, y lo vemos mucho en redes sociales, ¿verdad? De quejarnos por todo, de quejarnos por todo. Y la verdad es que tenemos un lugar maravilloso, 200 años de un desarrollo más allá de lo que podría tener cualquier otro país centroamericano. Eh, y, y, y yo quería comentar sobre esto porque ¿cuál es esa verdad y cuál es esa mentira que podríamos hablar sobre la independencia de nuestro país? Wow, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos construidos, vamos al propio, digámoslo así, construidos por la élite, por los historiadores, para confirmar una visión de Costa Rica. También hay algunas cosas que son imprecisiones. Por decir algo, que nosotros celebremos el 15 de septiembre es más una imposición y un momento histórico que se dio que algo que el hecho real. ¿Por ¿Por qué? qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque el acta, digamos, para cuando sea la independencia, Costa Rica es parte de la Capitanía General de Centroamérica, pero la Capitanía funcionaba con algo que se llaman diputaciones provinciales, o sea, provincias que formaban a la Capitanía y cada una con más o menos algún nivel de independencia. Estaba Chiapas, Guatemala, Comayagua y Nicaragua, Costa Rica. Bueno, recordar aquí, y a los que no saben, de que Chiapas era parte de De Centroamérica. Centroamérica y que después se anexó a México, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, ya voy a eso. ¿Qué pasa? En 1811 hubo un proceso de independencia, fue violentamente reprimido, y eso va a ser especialmente en León, de Nicaragua, y en Guatemala. Esto de León es importante tenerlo en cuenta porque uno de nuestros mitos va a salir de ahí. ¿Qué sucede? Cuando se empiezan las independencias, ya en agosto de 1821, Chiapas rápidamente se anexa a México, el 1 de septiembre. Y Guatemala dura hasta el 14 bueno, 13 para decidirse. El 14 hace una reunión y varias de la población hace presión. La famosa digamos, marcha de los faroles que en Guatemala con doña Dolores Bedoya, esposa de Pedro Molina, era para presionar al cabildo para la independencia. Presionarlos, pero presionarlos estoy hablando de que quemaban bombetas, gritaban, o sea, tenía más pintas de alzamiento y guerra civil que fiesta. Entonces ellos firman, ellos mandan una carta independizando a toda Centroamérica, cosa que no podían hacer. Eso no lo puede hacer Guatemala, porque cada diputación contaba un voto, por decirlo así. Cuando llega a León, llega una duda. Dice, nos independizamos. Y ellos dicen, ¿cómo? El 11 de octubre dice, ¿cómo que nos independizamos? Dice, otra vez nos va a pasar lo que nos pasó hace 10 años, nos van a reprimir y todo. Entonces, ¿qué es lo que mandan a Cartago? Dicen,
vemos estos datos, pero con los nublados del día, esperen que haya más noticias. Entonces nosotros decimos, es que estos son unos cobardes, que Nicaragua... No, ahí está el representante de Costa Rica, de Cartago y de Nicoya. Ahí están los representantes de Costa Rica. Pero ya les había pasado que por haber creído en la independencia en 1811, les había una represión de madre. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos dicen, espérese. Días después llega una de Comayagua que le dice, sí, aceptamos la independencia, pero recuerde, Guatemala, usted no es la capitanía. O sea, usted no tiene órdenes sobre nosotros. El 29 de octubre llega las diferentes copias y dicen, momento, ahora sí. O sea, ahora sí hay independencia, papá. O sea, ya la dice Comayagua, hay un referéndum que viene de alto, hay independencia. Entonces el 29, si nosotros respetáramos la lógica, que es cuando se reúne, 29 de octubre, cuando se reúne el Cabildo de Cartago para recibir esas actas y proclamarse, esa sería nuestra fecha de independencia. Ahora, ¿qué pasa? Que todas las actas, excepto la de Comayagua, estoy hablando de las capitanías, ¿verdad? De las cabeceras, se unen, se independizan de España, pero se unen a México. Es una independencia condicionada. Se unen de una vez a México. Por eso es que todos fuimos parte del Imperio Mexicano, toda Centroamérica, hasta 1823. Ellos se unen automáticamente, aunque dijeron que iban a hacer una asamblea para ver qué hacía Centroamérica. Cuando el Imperio Iturbide fracasa, Chiapas no manda representantes a ese congreso, entonces se asume que ellos iban a seguir con México, cosa que hicieron. Cuando Costa Rica, se dice, tienen que mandar delegados para ver qué hacemos nosotros centroamericanos. Para la primera acta de julio de 1924, solo habían representantes de Guatemala y de Salvador. Hay que entender que Salvador hoy es un país independiente, pero era un partido, como lo que era el partido de Nicoya, era un terreno más o menos independiente, que se independizaron por muchas razones. Entonces, ¿cuándo nos independizamos? Y ellos votan, estando todos, solo ellos prácticamente, y el 15 de septiembre. La independencia de Centroamérica va a ser el 15 de septiembre. O sea, volvieron a hacer lo que siempre les ha gustado hacer a los guatemaltecos, decir que ellos son Centroamérica. Cuando se llega a la segunda sesión, en agosto, y ahora están los representantes de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, y Guatemala dice, pues, si quieren que aceptemos esto, tienen que aceptarse las primeras actas, la primera sesión. Y en la primera sesión que nosotros vamos a celebrar la independencia el 15 de septiembre. Entonces Costa Rica tuvo que aceptar, siendo parte del gobierno de la República Federal Centroamericana, en funciones hasta 1842, aunque en papel hasta 1848, que se había que celebrar la independencia el 15 de septiembre. Propiamente con la fundación de la República, José María Castro Madrid vuelve a reafirmar que sí, se celebra el 15 de septiembre como se había hecho cuando hay en unión a todos los hermanos centroamericanos. No es en vano que los últimos años, últimos 20, 15 años, se ha hecho una lucha de la memoria por la independencia. ¿Cuándo es que tenemos que celebrar? El 15, el 29, el 1 de diciembre, que es el día que se firma el Pacto de Concordia, que sería como cuando todas las ciudades de la región central acuerdan de independencia y acuerdan ya en la práctica ser independientes. Son discusiones que se dan y que hoy en el bicentenario es importante también recrearnos como país, que es lo que estamos celebrando. Que sepas cómo soy y de dónde vengo. Seré tu agua, seré libertad, felicidad, soy naturaleza, soy montañas y manantial. Soy Well, Propala. Embotelladora Well, agua pura de manantial, patrocinador oficial del Cafecito de la Tarde. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál sería esa fecha? Celebramos el 15, pero el 15 de septiembre, pero desde la perspectiva de historiador, ¿cuál sería la fecha que deberíamos celebrar como independencia? Porque hay varias fechas importantes. Claro. Porque, digamos, estamos la fecha. El primero que se independiza es Chiapas, 1 de septiembre. El 15, Guatemala. El 24, si no me equivoco, Comayagua. El 11, León y Nicaragua. Que nosotros León, Nicaragua, Costa Rica. O sea, nosotros éramos eso. Entonces, si fuera por la nosotros éramos parte de la Diputación Provincial, León, Costa Rica, Nicaragua. Entonces,
Ellos firman esa acta en nuestra independencia. Ahora, Cartago se reúne, siendo la cabecera de esa, por decir, ese distrito. O sea, la provincia Nicaragua, Costa Rica tenían 3 distritos. Nicaragua, Costa Rica, Nicoya. El distrito de Costa Rica asume y jura independencia el 29 de octubre. En mi consideración personal, y esto es personal porque hay muchos historiadores que tienen un debate. Personalísimo. Personalísimo, muy personal, para mí debería ser el 29 de octubre. ¿Verdad? Y si hay alguna disputa, digamos, para mí no tanto el pacto de concordia, que es la parte funcional, o sea, porque ya ahora sí, todos tomando una constitución diciendo que somos un Estado. No importa lo que diga Cartago, lo que diga La Juela, lo que diga Heredia, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que vamos a funcionar independientes a partir del 1 de diciembre. Entonces, para muchos es el pacto de concordia, pero para mí, siendo la cabecera de la Diputación Provincial, bueno, de la provincia de Costa Rica, Cartago la debate el 29 y manda copias a las otras ciudades. Entonces, para mí debería ser 29, ¿verdad? Aunque hay muchas disputas al respecto. Pero en mi posición personal sería el 29, celebrando la independencia de Centroamérica el 15, con esa historia común que tuvimos. Pero Costa Rica, 29 de octubre. ¿A partir de cuándo podemos decir que hay una identidad 100% costarricense? Otra, a usted le gustan las preguntas difíciles, Alfie. Vea, eso... ¿Y cómo podemos seguir construyendo esa identidad? Ok. Diría mi abuelo que esa discusión es para hacerse un culo de tomate, porque es complicada. ¿Cuándo empezamos a ver una identidad costarricense? Es muy tardíamente, hasta 1890, cuando la llamada generación del Olimpo, ya liberales costarricenses que tienen una idea de país, fundan monumentos, fundan escuelas, tienen símbolos, tienen un alto, bueno, para lo que ellos era un alto nivel de alfabetización. Y aquí vos, al principio decíamos de esta Costa Rica, bueno, es que Costa Rica es producto de una élite relativamente pequeña, pero muy, digamos, liberal y muy ilustrada, que tiene una idea desde el principio, o más o menos tiene bastante claro. Hay disputas en el cómo, no en el qué, lo que hay que hacer. Entonces, eso les permitió más o menos tirarse en línea recta sobre ciertas cosas. Vamos a ver, ¿cuál es la línea recta que tenemos ahí? Primero, la educación es fundamental. Entonces, desde 1863, la educación en Costa Rica es gratuita, obligatoria y costeada por la nación. Primero va a ser hasta el 3er grado, después primaria y hasta hoy que llegamos ya es prácticamente secundaria. ¿Qué tiene eso? Que usted le enseña a los muchachos, a los chiquitos, himnos, letras, historia y un tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos, ¿qué tal vos? O, óigame señor, venga para acá pues. No, ¿verdad? Tenemos un acento, tenemos unas palabras que nacionalizó, que condicionó el lenguaje. Ese lenguaje que consideramos, charita, qué pecadito. Son nuestras palabras y están aceptadas hasta por la niña. Y aquí hay algo importante. Nuestro país se valió de maestras que tenían que ser solteras. Estamos hablando de una época que la gente se casaba a los 18 años. 20 ya estaban vistiendo santos. Entonces, las mujeres que le enseñaban a los chiquitos eran niños también. Entonces, los papás en forma afectiva le decían la niña, porque eficientemente eran mujeres de entre 14 y 18 años. Solo podían dar clases hasta más o menos 1920 mujeres solteras o viudas. Por eso Lara Lang, que enviude relativamente joven, a los 42 años, siguió siendo la maestra perpetua de San José. Pero eso fue un elemento, perdón que tengo que hacer regresión, pero hay términos que nosotros usamos que no saben de dónde vienen. Nosotros a la maestra decimos niña, pero no sabemos que es porque las maestras eran prácticamente chiquitas cuando le daban clases a chiquitos de 1er grado. Era una chiquita de 15 dándole clases a chiquitos de 7. Ahora dijiste algo que me llamó la atención, que lo utilizamos mucho los ticos, cuando se aclaran los nublados del día. Y eso viene de la independencia. Y viene del acta, ¿va? Y viene del acta. Entonces,
es importante porque a veces nosotros vemos, la educación es una parte fundamental y eso nos hace costarricenses celebrar fechas, colores, dichos, palabras, una forma de entender el mundo. La otra es que estos liberales decían, gobernar es poblar, gobernar es educar. El educar ya les expliqué por qué, pero ¿por qué poblar? Y hacer pueblitos, y pueblitos que tengan una estructura que aquí todo el mundo la reconoce. Plaza o parque, escuela, iglesia, comandancia, comisariato o bar. No, el bar tiene, de hecho la ley tuvo que después poner cierta distancia entre el bar y la escuela, pero era la estructura básica de un pueblo. ¿Qué decía? Que entonces nos permitía saber qué esperar de cada pueblo y cómo estructurarlo. Eso va generando con el tiempo una forma de entendernos. Ahora, Costa Rica tiene una característica muy curiosa, o sea, somos una población pequeña, un ambiente relativamente diverso, no tanto como otros países, pero relativamente diverso. Entonces Costa Rica, en lugar de homogenizar a la fuerza, aunque ciertamente hay una visión centralina del país, y es clara, ¿qué hizo? Guanacaste, que es totalmente diferente, cuna del folclore costarricense. Y Heredia, la educación costarricense. Y Alajuela, de donde viene el héroe nacional. Y Cartago, la antigua metrópoli. Y San José, el desarrollo. Y la zona del norte, donde viene... O sea, le reconoció histórica o culturalmente algo a cada región. Entonces, en el discurso, todas las regiones integran Costa Rica de una forma relativamente armoniosa. Eso permitió que esos símbolos fueran uniendo al país. Ese sentimiento de que todos somos parte. Y lo que más unió al país, una identidad nacional, fue la guerra centroamericana contra los festeros de 1856-57, que llegó al punto en que, siendo ese el nombre oficial y que se aprueba en 1891, terminó siendo la campaña nacional. O sea, Centroamérica, que peleó con los festeros, nos vale un pepino. Nosotros peleamos con Walker, y eso se reafirma después de 1950. Nosotros peleamos con Walker, nosotros los campesinos, nosotros luchamos todo el país en armas, defendiendo su independencia. Y eso permitió desde 1890, pero con total fuerza después de 1930, que genera una identidad. Vean que las fiestas patrias que más celebramos después de la independencia son Santa Rosa y Rivas. Y aquí como Sarapiquí, que ya empezamos a hacer la parte de nuestras propias identidades. Y Punta Arenas celebra el fusilamiento conmemora el fusilamiento de Mori Cañas. ¿Y por qué? Porque hay elementos que nos unen. La guerra es importante para unirnos también, aunque no lo creamos. Entonces, todos estos discursos donde nos presentan como un grupo que peleó, luchó y ganó, fue fundamental. Entre ellos la campaña nacional. La guerra del 48 tiene un tinte porque se la tomó como si fuera otra campaña nacional. Entonces, existe, se tiene una memoria, no se ensalza como lucha, pero dice, vea lo que logramos. O sea, lo curioso es que ahí no se ensalza la guerra como tal, lo que se logró. Vean, peleamos, nos matamos, pero logramos dos derechos. El sufragio y las garantías sociales. Y ese es el nuevo país que tenemos. Ese es cómo se va construyendo. Las élites construyen así. Nosotros en regiones vamos haciendo nuestras pequeñas, uniéndonos a ese gran discurso nacional. Sarapiquí hace eso. Aportamos en la campaña nacional. Aportamos en el comercio internacional. Aportamos después de tal fecha. Y así es como todos los pueblos o regiones van aproximándose a esa historia o visión de identidad que pasa por niveles. Local, regional, nacional y después supranacional o regional mayor. Hay un sentimiento ahí con respecto a la guerra patria de 1856, porque muchos historiadores dicen, mucha gente dice que a Costa Rica y a Centroamérica no le costó su independencia, fue una independencia pacífica que no pasó en otras orbes, que no pasó en otros lugares. Entonces, hay un sentimiento que la de 1821 fue muy tranquilo, pero que 1856, unos años después, se sintió como esa verdadera independencia de nuestro país. Ese es el discurso. Esa es la creación de una identidad a partir de un discurso. O sea, sí hubo muertos en 1821, o sea, hubieron revueltas. Como les decía, de 1800. Pero en el caso de Costa Rica muy pacífico, ¿o no? Es que el punto es este. Primero, hay una región centroamericana. O sea, Costa Rica es parte de Nicaragua, Costa Rica. Y en León hubieron muertos, hubieron revueltas y hubieron costarricenses de por medio metidos en esas revueltas.
Entonces, no fue tan pacífico. Pero ¿por qué el relato tiene que decir eso? Porque cuando venga 1856 y la vamos a ganar. ¿Me entiendes? Es también parte del discurso. No estoy diciendo que sea falso, de que fuera mucho más tranquilo que vamos que Venezuela. Esa es parte de las verdades y mentiras de la independencia. Es parte del discurso, esa es parte del mito. Y que es importante, digamos, tenerlo presente en ese sentido. Ahora, la guerra contra los filibusteros, que hasta hace muy poco se le llama guerra patria, eso ya es un grupo que también quiere mentalizar la campaña nacional, la guerra centroamericana, de una manera específica. Hasta 1830 es la guerra centroamericana. Hay monumentos en Guatemala, hay monumentos en Honduras, hay monumentos en Nicaragua a la guerra centroamericana contra los filibusteros. Pero Costa Rica, en un discurso, cuando está peleando contra todo lo que eran los primeros grupos comunistas, cuando quiere generar una identidad, usa este discurso. Es más, voy a decir algo que también es parte de esa creación de identidad. Antes de 1930, la Virgen de los Ángeles no era tan importante como patrona de Costa Rica, no era vista como patrona de Costa Rica, pero va a ser, ante el avance de los partidos de corte comunista, rojos, que Monseñor Sanabria se preocupa por decir, vea, es que Costa Rica siempre ha sido protegida por el catolicismo, siempre la Virgen nos ha protegido, y él empieza a construir todo el mito sobre la Virgen de los Ángeles. No lo digo yo, hay un libro, producto de investigación de José Daniel Gil, desde 1978, o sea que eso no se ha publicado mucho porque la gente se siente herida, pero es el culto a la Virgen de los Ángeles, y él lo que demuestra es que hay una construcción, igual que la independencia, igual que la guerra contra los filibusteros, una construcción en favor de un mito nacional que unifique al país para algo. Yo aquí no estoy diciendo que sea falso o no, ni la campaña de la independencia ni la Virgen. Lo que estoy diciendo es que se toman ciertos elementos, se resalzan esos, para poder generar una unidad. ¿Qué quería la Virgen de los Ángeles? Unir a toda la población católica en un único rito que demostrara ese interés por una Costa Rica unificada desde 1635. Materiales Sarapiquí le da su crédito para construcción en solo 20 minutos. Consulte nuestro número telefónico 2764-1015 o visítenos. Le atenderemos con mucho gusto. Materiales Sarapiquí patrocina el cafecito de la tarde. El mismo Monseñor Sanabria dice, ¿cuándo se encontró la Virgen? No lo sé. Pero si a mí me ponen a elegir un nombre, una fecha, yo diría. Si me ponen a elegir el nombre de la persona que lo encontró, yo diría. Y están en los documentos de él. Igual pasa con la campaña nacional. La guerra centroamericana. Hay muchos documentos que nos hablaban que nunca se olvidó a Mora. Había muchos héroes locales. Nicolás Aguilar Murillo, gente de Grecia. Pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a pelearse contra el comunismo, entonces se resalza algunos elementos de la campaña nacional y los comunistas resalzan a Mora como alguien que pelea contra la élite corrupta. Entonces solo queda Mora y no queda nosotros. Ahí también es crear identidad nacional, porque el pueblo empieza a identificarse con Mora, con Juanito, con alguien rico que nos pueda ayudar. La idea del diputado que no es tan malo, el alcalde que no es tan malo, el político que sí nos puede ayudar. Ese tipo de cosas son parte también hasta nuestra identidad política. Vea, es que don Pepe no era tan malo, es que Calderón no era tan malo, es que, vea, es que está Cachimbal de Cartago, él peleó por el pueblo. Ese tipo de cosas de identidad cultural política son importantes de identificar. Entonces, es importante como primero ver que esos son discursos. Y ahora, ciertamente, sí, demostró lo que sucede en la década de 1850, terminan de cristalizar el Estado-Nación, pero es un proceso, digamos, que cierra ahí, o sea, y que no es solo el gobierno de Mora por Mora, es un proceso que se mantiene por algún tiempo y después con la generación del Olimpo, termina en entre 1870 y 1890, termina de cristalizar. Bueno, estamos, no sé si conocías el restaurante, habías no. venido, no, ¿qué te pareció? Me gusta, está bonito, muy bonito. Rodeado de naturaleza, ¿verdad? Eso se llama Vistas al Río, y podemos ver porque aquí a la par está el río Puerto Viejo, y le damos gracias a Víctor que nos ha dado la oportunidad
el gerente general para poder grabar desde acá. Y tengo que hacer una mención, por supuesto, especial a embotelladora Well, que nos patrocina. Agua 100% natural y además algo importante, es de Sarapiquí. Es embotellada y producida en las... natural, sí. Por supuesto, producida en las entrañas de Sarapiquí y embotellada en La Virgen, en San Ramón de la Virgen, y una persona que me parece muy visionaria como es don William Benavides, que es un emprendedor que está saliendo adelante. Así que invitarle para que busque usted embotelladora Well y el agua Well en todos los negocios del país. Y vamos a continuar. ¿Cuál es esa identidad? Y alguien me decía, es que los costarricenses hemos venido perdiendo esa identidad recientemente. ¿Es cierta esa afirmación? Es que en serio que le gustan las preguntas difíciles, ¿verdad? Desde hace unos 30 años, los historiadores, sociólogos, etnocultores, lo que han demostrado es que hay un proceso de construcción donde las características de costarricense se van adaptando. Vamos a ver, demostraba José Ángel Gil que hay un proceso de legalización donde el costarricense pasa a ser igual que el resto de los centroamericanos, y no quiero eso que parezca peyorativo, pero que la respuesta primero, yo tengo un problema con Alfie y la resuelvo con Alfie, si es a machetazos, a puñetazos, lo que sea, pero lo resuelvo con él. Hay un proceso que empieza en 1880 y termina hacia 1900, que lo que hace es que yo tengo un problema con Alfie, busco a la policía para que detenga a Alfie, o busco al juez y le pongo una demanda. Es un proceso de pacificación. Ese proceso de pacificación va haciendo que el conflicto externo sea más limitado y nos da lo que se ha llamado en Centroamérica, esa paz social que tenemos. O sea, ¿por qué? Porque entonces nosotros respondemos por vías político-legales. Bien, eso es un paso. Otro paso es la Costa Rica democrática. Vean, hay un libro del profesor Iván Molina que lo que deja claro es que entre 1890, que empiezan 1886, que empiezan las elecciones, hasta 1948, vea, esto era, o sea, el fraude era la norma, no la excepción. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo construimos esa idea de que nosotros somos democráticos, respeto a la democracia? Bueno, hay todo un discurso que llega con José Figueres Ferrer, que habla de ese derecho y todo, ignorando la práctica real, y que termina de circularizarse con el primer gobierno de Óscar Arias, que agarra aquí en 1889, el 7 de noviembre, se hizo la defensa de la democracia costarricense, que terminamos con 1949, cuando realmente eso no tenía esa perspectiva. Pero se crea un discurso que por 40 años nos van diciendo algo, y bueno, somos pacíficos, somos democráticos. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos entre muchos otros que podríamos poner? Porque la identidad es algo dinámico. O sea, lo que a mí como persona me identificaba cuando tenía 20, hoy que tengo 40, no me identifica. Tal vez yo no me reconozca en ese muchacho de 20 años. Y cuando tenga 60, no se va a identificar conmigo. Ni yo con ese güey, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Vale? El foquillo más feo. Esas cosas suceden. La identidad es cambiante, se acomoda a los tiempos y se acomoda a los procesos. Entonces, decir que estamos perdiendo identidad, no, nos estamos adaptando. Yo, personalmente, prefiero una Costa Rica que acepta que las mujeres trabajen, que acepta que hay que penalizar la violencia contra las mujeres, porque hace 30, 40 años se aceptaba. Eso cambió, y es un cambio de la identidad. Se había normalizado. Estaba normalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no lo aceptamos. No, digamos, por lo menos en ámbitos entonces la población no se acepta. Es un cambio de la identidad, lo que nos queremos características a nosotros. Hay una gran cantidad de población femenina que trabaja y se le reconoce o se acepta por la población que tienen que tener los mismos derechos. Es un cambio identitario. Si usted vaya a Centroamérica y va a ver que ellos no aceptan que mujeres trabajen o que sean profesionales, les cuesta más. Entonces, es un cambio de identidad. Entonces, si todo el mundo quiere echar para atrás, habrían cosas que no nos gustarían echar para atrás, ¿verdad? Hay cosas que hay que echar para adelante, posiblemente, pero la identidad se adapta. No somos monolíticos. Lo que creemos como costarricenses va cambiando con el tiempo en función de nuestro desarrollo interno como sociedad
y en vinculación con el exterior, o sea, con el mundo, ¿verdad? Yo sé que generalmente el historiador, la persona historiadora, lo que hace es revisar hacia atrás, Perspectiva. una perspectiva, pero ¿cuál es la visión hacia adelante? A eso le llamamos perspectiva. El historiador busca eso, busca explicaciones, o sea, todo historiador huele a hombre. El historiador tiene que suponer qué es lo que pasó, digamos, para encontrar respuestas y ver para dónde tiran, ¿verdad? Esa era la función que tenían los historiadores en el mundo antiguo, casi que como bolita de cristal. Bueno, si esto pasó, ¿qué esperamos de este ejército? ¿Qué esperamos? No en vano, por eso los militares aprenden historia militar, ¿verdad? Para poder ver qué sería lo más óptimo en ciertas condiciones. ¿Qué esperamos en el futuro? De identidad, cambio. Bueno, el contacto genera siempre una lucha, un roce, una visión donde cosas quedan fortalecidas. Entonces, conforme nos abramos más al mundo, más elementos que estaban perdiéndose o se estaban debilitando van a estarse fortaleciendo. ¿A qué me refiero? Vean nosotros aquí en Sarapiquí, vamos a usar el ejemplo de Sarapiquí. Las batallas de la guerra contra los filisteos estaban perdidas, estaban poco recordadas y no olvidadas totalmente. El contacto con gente que nos decía y pasaban y decían y veían el río y había que decirles algo sobre el río hizo que recordáramos, y hoy es parte de las fiestas, de las efemérides cantonales. Entonces algo que estaba perdido, que no era importante, se vuelve importante. Agüita. Bien. Muchas gracias. Y esos elementos fundamentales nos va a decir que cada vez vamos a rescatar ropa local, regional. Entonces, vamos a tener identidades, un fortalecimiento de la identidad local, vamos, y cuando me local estoy hablando cantones y no partes muy pequeñas, que no necesariamente tienen que ser administrativas. O sea, no tiene que ser todo Sarapiquí, puede ser una parte de Sarapiquí o puede ser parte de Sarapiquí con San Carlos. Voy a poner ejemplos. Se van a ir retomando eso. A nivel nacional nos vamos a ir identificando con elementos perdidos. Porque el contacto con el exterior refuerza lo interior. Y eso está bastante bien estudiado. Va a haber una modificación profunda y una relectura de todo lo que queremos sólido en nuestra identidad. Y ya está pasando. O sea, esto que estamos hablando de la independencia, se está releyendo. Se está pensando en una fiesta paralela. Repensando, a ciertos próceres. Que yo no estoy de acuerdo, como historiador de la monumentalidad, no estoy de acuerdo en que se voten monumentos, pero sí conceptualizarlos diferente. Digamos, un León Cortés, que estuvo muy afinado a ideas que podemos llamar fascistas. Sí, considerémoslo, sepamos más de León Cortés en lugar de votar el monumento. Analicemos lo que era. Si hay una discusión con Tinoco, que si es el último dictador, y alguien dice, lo siento, pero si usted no es electo y toma el poder, es dictador. La última dictadura fue la Junta Fundadora de la Segunda República, o sea, José Figueres Ferrer y aliados. Güey, se armó todo un zafarrancho y cada vez se acepta más esa percepción. Entonces, el también releernos, reinterpretarnos, que es propio de todo proceso cultural, de un Estado, un país, una nación, que creo que hay que diferenciar esto. La nación son las personas. El Estado es el elemento organizativo. Puede haber Costa Rica y no costarricenses. Costa Rica está fija desde hace, bueno, ya con total seguridad, hace más de 70 años. Pero la nación costarricense, el costarricense es dinámico, está cambiando, ¿verdad? Se visualiza diferente. Si ustedes ven los trajes que se consideran típicos de 1940, 1970, los que usamos hoy, cambian. El pasado cambia. Nuestra percepción del pasado es la que cambia. No el hecho del pasado, que quiero dejar eso claro. Los hechos están ahí. Pero lo que la memoria, o sea, nuestro recuerdo del pasado, es voluble, es volátil, se mueve con el tiempo. Y eso, para bien o para mal, y lo dice un historiador, nos permite enfrentar el futuro con nuevos ojos. Porque podemos ver que ya enfrentamos eso, que no siempre fuimos igual si queremos cambiar una situación, o que podemos hacer más cosas de las que creíamos. Y esa es también la visión de la memoria y la historia en este caso. La prospectiva y la perspectiva. Un poco hay
cierto temor de historiadores y sociólogos, a veces, con el perdón de los jóvenes que nos están ayudando hoy, un poco de pérdida de esa historia y de esa identidad, precisamente por la poco interés, inclusive a la lectura y demás de parte de la gente más joven. Vea, yo voy a decir esto con un ejemplo. Si usted agarra periódicos de 1930, 1910, que tengo claro que los he revisado bastante bien, la gente se quejaba que todo era caro. En 1960 todo el mundo se quejaba que era caro. En 1950 se quejaban que era caro. En 1970 se quejaban que era caro y era cuando estuvimos mejor en la economía nacional. Todo era caro. Todo siempre ha sido caro. No importa la época, crisis, bonanza o lo que fuera. Siempre hay un reclamo de que la juventud está olvidando sus tradiciones. Y es siempre una visión desde el presente de gente que defiende ciertas condiciones sin considerar que es un proceso dinámico. O sea, lo que ellos vayan a olvidar les va a enfrentar sus propios retos. O sea, toda sociedad construye, o sea, hereda la sociedad que construyó. Y sé que suena muy tonto decirlo así, pero entonces si ellos quieren olvidar esto, van a legar una sociedad sin eso. Sus hijos van a tener que resolver ese problema. Como nosotros tuvimos que ver si añadíamos, cambiamos o quitamos a la sociedad que tenemos. Yo soy de una generación que considero importante el reciclaje. Una sociedad una generación que consideró el ambiente, digamos, en términos generales. Es la generación que logra que el río Sarapiquí sea un monumento nacional. La que logra que hayan, digamos, una nueva visión de áreas protegidas, que el reciclaje sea una realidad. Pero tal vez mis hijos van a ver que lo que yo hice fue muy tibio, ¿verdad? Y entonces no están de acuerdo con la visión y percepción que tuviéramos. No tiene necesariamente que haberme leído, no necesariamente tiene que compartir lo que yo creí, porque eso es una de las cosas que también llaman al engaño, es creer la otra cosa que es terrible, que todo pasado fue mejor. Y eso no es cierto, ya lo dije con el caso de las mujeres. Vamos a buscar un dato muy concreto, analfabetismo. En este momento el alfabetismo está en el 98.2, creo. Y eso que se está considerando alfabetismo en español, digamos, pues todo esto viene con poblaciones indígenas, personas de otros países que no manejan el castellano, todo eso. En 1940, el alfabetismo era el 62%. Y eso que nosotros, comparados al resto de Centroamérica, éramos avasallantes. O sea, cuando Guatemala tiene un 12% de alfabetismo, Honduras tiene un 22%, o sea, éramos superiores en ese sentido. Pero si nos comparamos, nosotros éramos otro país, con un alfabetismo enorme, de 40%. Y si vamos a 1900, ese analfabetismo se nos va casi al 60%. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos mejor ahora. O sea, no todo pasado es mejor. Los niveles de pobreza, muerte por niños, o sea, la muerte infantil era enorme. Morían de gripes. O sea, usted ve las actas, yo hice la genealogía de mi familia, y usted puede ver actas de la familia paterna mía, niños que murieron de ataque a lombrices, de fiebre repentina, fiebre infantil, ahogo de niño, y así se le llamaban enfermedades, y simplemente se moría la gente. Murió en el parto, un montón de mujeres que mueren en el parto. Ese tipo de cosas no se ven hoy. Entonces, asumir que, digamos, porque algunas cosas nos gustan, porque algunas arquitecturas nos parecen agradables, era mejor, es perder que la sociedad es un todo. O sea, ellos van a leer menos, por supuesto, porque usa el celular y no usa un libro. Que se le pegue menos con el libro, porque el libro se siente, se huele y tiene peso diferenciado, bueno, es cosa de él verá cómo aprende y después cómo su cerebro se adaptará. Que oiga más cosas, por supuesto. Si nuestros abuelos tenían un oído más para pasar por el monte y no ver tanto. Ahora nosotros somos muy visuales. O sea, tan visuales que tenemos que ver, hasta la música hay que verla con imagen, porque si no, no nos llega. O sea, el cantante o el músico que no haga un video musical no vende. Entonces, ese tipo de cosas son cambios. Y por eso no hay que verlos como rígidos o lamentarlos, que hay que guiar el proceso a donde queremos en un consenso y considerando valores como sociedad. ¿Qué valores vamos a proyectar? Es otra cosa. Pero lamentarnos porque estamos cambiando no tiene sentido, porque nosotros somos producto de ese cambio. Bueno, muchísimas gracias, mi buen amigo. Es un placer siempre tenerlo
en el Cafecito de la Tarde. Como dijimos, ya es parte de este programa, no puede faltar. Y celebrando, como decíamos, celebrando el bicentenario de Costa Rica, de Centroamérica, de la independencia, patria, este 15 de septiembre. Y bueno, recordando que estamos desde el restaurante Vistas del Río, gracias a Embotelladora Agüel por el patrocinio que está con nosotros, invitarle a otros comercios que se acerquen al Cafecito de la Tarde para poder seguir con este proyecto y poder que se anuncien, que sean patrocinadores de este proyecto. Y agradecerle a Leoncio Jiménez, historiador, profesor, muy conocido en Río Frío, porque es profesor del Colegio de Río Frío, y me parece muy atinado siempre su visión y su conocimiento. Muchas gracias, Alfie. Más bien que el espacio siga creciendo, que sirva, digamos, no solo el patrocinio, el apoyo general de ver esto, porque son noticias locales, son visiones locales, una reflexión local más allá de la nota amarilla, ¿verdad? Que es a veces también nuestra base para una identidad local. Discutirnos es construirnos. Muchísimas gracias. Y a usted, muchísimas gracias por estar con nosotros, el Cafecito de la Tarde, como todas las tardes de viernes, aquí en Noticias Sarapiquí. Por su atención, muchísimas gracias.